Vamos a los reportajes especiales de la revista de la semana. El fuerte de Itapirú fue el bastión de la resistencia a la invasión de las tropas aliadas en 1866. En abril de ese año, el enemigo arrió la bandera paraguaya e izó el pabellón imperial del Brasil. En nuestros días, Itapirú constituye un importante atractivo turístico y cultural. Suenan, resuenan y truenan 4 baterías en Itapirú. Sangran, silencian y callan las vidas quebradas por la muerte azul. Frente a aquel campamento, los buques de guerra en el Paraná, con 130 cañones inician la guerra tan cruenta y fatal. Del otro lado del río brilla el grito altivo de aquel mariscal. Imagínate, estamos en el siglo XXI, nosotros llegamos con bastantes complicaciones. Lo que habrá sido en ese tiempo, con carretas, con bueyes, realmente a cada día valoro más lo que es el paraguayo. De nuevo visitando estos históricos lugares, son lugares maravillosos, lugares llenos de historias, de recuerdos, y al menos la base Itapirú es una base que fue escenario de grandes batallas. Aparte de ser turístico, es un sitio histórico, cultural y tiene una riqueza ecológica que se puede explotar muy bien, ¿verdad? En estos maravillosos paisajes se desarrolló uno de los capítulos más trágicos de la historia americana, que se vieron teñidos por el heroísmo de la resistencia paraguaya. Que todos los paraguayos conozcamos todos los sitios en donde se fue afianzando nuestra nacionalidad, la defensa de todo lo que es el Paraguay. El cuartel estuvo un paso de patria, el comando central. Acá las incursiones bélicas eran en esta zona. Y bueno, este es un monolito dirigido al teniente José María Fariña, que hizo estrago a las flotas imperiales con un pequeño lanchón, acá de Itapirú. Tenía montado su cañón. ¿Su cañón? Sí, sobre una pieza muy débil. Uno capturaron después y otro hundieron. Y después rápidamente reactivaron otra vez. Y 2 cañones lo que hay enterrado acá, en la punta de Itapirú. No pudieron llevar. Y en la bandera dice que varias veces intentaron ellos. 3 veces. Y se volvió a levantar. Y después hizo su pabellón el ejército brasilero. Acá hay restos de las murallas todavía. Sí, ese es del fuerte de Itapirú. Una vez que esto haya caído, tanto Itapirú como Humaitá, el fuerte de Humaitá, prácticamente la guerra fue una guerra huida. Hay que tomar en cuenta eso. Es un lugar lleno de recuerdos para las personas que aman la historia. Él estuvo acá en esta zona, se llama Ulrich Lopacher, y él, lastimosamente, él estuvo contra el ejército paraguayo en su momento. Con el correr del tiempo él se fue dando cuenta que no tenían razón las personas que querían pelear contra Paraguay, y él desertó del ejército argentino. Pasó por Luque, por Asunción, por Patiño, estuvo en Caraguatá, detrás del mariscal López. Siempre hay comentarios del tatarabuelo, por supuesto van a ser comentarios a favor, viniendo de la familia, nunca eran comentarios negativos. Y los comentarios que uno escucha, tanto que lee en libros, que escucha a través de personas conocedoras de la materia. Los expedicionarios luqueños reportan a su ciudad los pormenores del viaje. Al oeste de Itapirú, la navegación se vuelve emocionante con las olas que producen los fuertes vientos. Incluso es una oportunidad para observar cómo experimentados marinos realizan el abordaje a otra embarcación en medio del río. Estamos muy contentos por la visita de los expedicionarios luqueños. Nos parece muy interesante el trabajo que ellos vienen haciendo en el Chaco, que ahora hayan decidido visitar nuestra zona, para nosotros es muy importante. Buenas tardes, Nicolás. Estamos en Itapirú en este momento, en la confluencia del río Paraguay y Paraná, Nicolás. Muy bien, ¿no está contigo Germán Ríos? Sí, Germán Ríos, acá está, ya te paso. Un saludo para vos, Nicolás Delgado, desde este histórico lugar de Itapirú, en la confluencia del río Paraguay y el río Paraná. ¿Has tomado todas las medidas de vestuario, Germán?
también a usted y a nuestros familiares que estamos en muy buenas condiciones y quisiéramos compartir con todos ustedes esta imagen, digamos, especial de la unión de los dos ríos más caudalosos del país, Nicolás. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Suenan, resuenan y truenan. Desde aquí en adelante se desarrolló todo lo que es la contienda del 70, toda la parte histórica se inició en esta zona y muy rica en historia. Frente a aquel campamento, los buques de guerra en el Paraná, con 130 cañones inician la guerra tan cruenta y fatal. Del otro lado del río brilla el grito altivo de aquel mariscal, mientras la escuadra enemiga alcanza la boca del río Paraguay. Mientras la escuadra enemiga alcanza la boca del río Paraguay. Suenan, resuenan y truenan, vomitando fuego Lombo, Caguazú. Bombarete, Oñora y Roba, los bravos soldados en Itapirú. Tierra vienen cercando el sendero abierto de la libertad. Y en Bopotía los aliados muerden los esteros, ¡viva el Paraguay! Y en Bopotía los aliados muerden los esteros, ¡viva el Paraguay! Gracias. Las olas de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay obligan a retornar por un circuito alternativo. Estos instantes aquí en la revista de la semana.